Son las 7, las 6 en Canarias. Estás escuchando Radio 3. Kaixo, saludos subterráneos. Os habla Diego RJ. Estáis en el sótano, en Radio 3. Saludos de todo el equipo de Radio Nacional desplazado hasta esta localidad, hasta Hondarribia. Saludos de todo el equipo de la MUA Festival, en el que este sótano de Radio 3 está hoy inmerso en una nueva edición de este evento que está vinculada a la temática y la cultura mod. Ernesto Amiga, director y coordinador de la MUA Festival, muchas gracias por contar con Radio 3 y por contar con el sótano para esta edición. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, sobre todo es un gran honor que estéis aquí. Y qué más puedo decir, que estamos contentos, el público entregado, no se puede pedir más. Muchas gracias a título personal por sacarme de Madrid. Que he disfrutado estos 500 kilómetros conduciendo bajo la lluvia como un niño pequeño, ¿sabes? Es un placer estar aquí con un público muy reducido debido a las circunstancias que todos conocemos, pero muy bien avenido y con mucha gente escuchándonos desde sus casas, desde sus coches, dispuestos a participar en una nueva edición de este programa subterráneo que hoy tiene un leitmotiv, que es la cultura mod. Creo que llevas 4 años de andadura con el Festival AMUA. Es un proyecto multifacético en donde trabajas todos aquellos componentes que envuelven el mundo de la cultura musical, ¿no? Desde el cine a la radio, por supuesto, sin faltar la música en directo. Me gustaría que nos contaras cómo surgió el espíritu de la MUA Festival y cuál es el espíritu que se mantiene a día de hoy, si ha mutado o no con el tiempo. Pues siendo lo más breve y conciso posible, porque a veces cuando estás tan inmerso en esto cuesta a veces explicar algo que está propio de ti, es cuando... Todo esto empezó cuando me di cuenta de que había mucha música en directo, a la cual me encanta, pero faltaba quizá la parte pedagógica y la parte ecléctica, porque hay mucho más alrededor de la música. Quisiera antes que nada decirte que hagamos esto posible hoy es, entre otras cosas, porque con la que está cayendo hay 15 técnicos que están trabajando hoy y que están apoyando este proyecto, y creo que es importante que a nivel cultural, no solo la música en directo, sino todo lo que hay detrás que no se ve, esté participando y esté trabajando, que es muy importante. Entonces, dicho esto, lo que buscábamos era la parte pedagógica, es decir, ¿qué es la parte menos visible a nivel musical? Pues la radio, probablemente, sobre todo en eventos con público en directo, la pintura, que mañana vamos a tener, quizá también el tema del vinilo, la feria del coleccionismo y demás. Entonces, era buscar todas aquellas facetas que no suelen estar en un festival e incorporarlas independientemente de la temática que tratásemos. ¿Cómo surge la idea de hacer una edición de AMUA dedicada a la cultura mod? Pues precisamente de otra edición anterior, en la que hicimos un especial de rumba catalana y todos los que estaban ahí metidos y tal, oye Ernesto, sí o sí tienes que hacer un especial de música mod, porque aquí en España la música mod ha sido muy importante. Además aquí tenemos un referente como es Javier San, el que hay que darle palabra, hay que darle voz. Está Alex Cooper con sus flechazos, con su grupo Cooper, y hay un movimiento cultural aquí en Guipúzcoa especialmente, en el que la música mod está muy presente, y sería bueno que hicieras un especial. Y dije, pues venga, adelante. Creo que tenéis en marcha un concurso de cortos cinematográficos vinculados al mundo musical. Eso es, un festival de cortometraje musical. Arrancamos este año es la edición nacional, lo hacemos del 3 al 5 de diciembre, la inscripción está abierta hasta el 1 de junio y lo que buscamos precisamente es eso, pues ligado a todo el tema de la cultura musical, pues el cortometraje musical en concreto y el videoclip también. La inscripción está abierta todavía, si Correcto. Alguien que esté escuchando está trabajando en un corto, se tiene que dar prisa, pero está a tiempo de mandarlo. Eso es, amua.eus es la página web y ahí pueden encontrar las bases, inscripciones y demás. Pues Ernesto, muchas gracias. En un mundo paralelo, esto habría ocurrido ya, hace un año. Eso es. Que estaba todo preparado para mayo, cuando cayó la que cayó. Eso es. Pero a pesar de lo mal que sigue todo, aunque vaya mejorando, tú has seguido peleando por mantener esto vivo y te lo he dicho antes y te lo repito ahora. Yo creo que hacer algo, aunque sea muy poco, es infinitamente más que no hacer nada. Así que enhorabuena por el esfuerzo y gracias por llevar esto a cabo. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por venir, a Radio 3, a todo el público, que al final nos debemos al público. Ya ves que es un público muy entregado y no quisiera dar de gracias y es muy importante decirlo, a las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Hondarribia, porque sin el Ayuntamiento de Hondarribia esto no sería posible. Han apoyado y tienen fe ciega, quizá demasiada, no sé, veremos con el tiempo lo que dicen, pero si no fuera por el Ayuntamiento no estaríamos aquí y hay que dar las gracias y tiene que ser consciente la gente de que si no fuera con ese tipo de instituciones hoy no estaríamos aquí. Pues un aplauso también para los ayuntamientos que apoyan la cultura, como el de Hondarribia. Oye, por cierto, antes de despedirte, hoy, ahora vamos a estar charlando con Javier Sanz, con Alex Cooper, después tocan Lie Detectors en directo. Sí. ¿Y mañana qué va a pasar en el AMUA Festival? Pues mañana tenemos la suerte de que Alex Cooper nos va a presentar su Club 45. Es una presentación que a mí me parece maravillosa y con un gusto increíble porque va a hablar de sus libros, pero va a hablar sobre todo de la cultura mod, va a hablar de los grupos mod, mientras va poniendo sus vinilos, que cosa que me parece súper interesante. Luego vienes tú con él y vais a pinchar los dos mano a mano, cosa que es que ya te digo, las entradas se agotaron en cuestión de horas, es un lujo poder tenerlos. Y acabaremos con Javier, que nos va a presentar la película de Cuadrofenia, película de culto, por supuesto, del mundo mod, en 4K y con todo el volumen que el técnico de la sala nos permita poner. Pues llegado este momento, si te parece, vamos a dar paso a Alex Cooper y a Javier Sanz. Y ya que hablamos de Cuadrofenia, pues qué mejor que suene una de los Who, ¿no? Sírvanos este The Real Me para dar la bienvenida a los dos invitados con los que vamos a compartir los siguientes minutos en este especial del sótano de Radio 3 desde el Festival AMUA Hondarribia. Si hablamos de cultura mod, hoy tenemos en el sótano a dos grandes valedores de este movimiento, dos artistas que encabezaron dos bandas emblemáticas de la escena mod que emergió en este país en los años 80. Desde León, Alex Cooper, fundador de Los Flechazos. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y desde Donosti, Javier Alonso, Javier Sanz, fundador de Los Scooters. Un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver, el disco Cuadrofenia, vamos a empezar por ahí, ¿no? La ópera rock de los Who. El disco se editó en el 73, pero la película salió en el año 79, justo cuando estaba eclosionando toda aquella escena mod en el Reino Unido, y ayudó a que muchos más se sumaran a ese movimiento. ¿Cómo llegó a vosotros Cuadrofenia? ¿Tuvo algún impacto en vosotros o a ti te pilló demasiado joven? A mí sí que me influyó muchísimo. Yo la vi por primera vez cuando, viviendo ya en León, había llegado a León, engañé a mi familia en casa para que me dejaran ir a un maratón de cine. Organizaban en aquella época en mi ciudad maratones de cine y mi madre no se dio cuenta de que 4 películas eran 8 horas. Entonces me dejaron ir a las 10 de la noche a un maratón y volví a casa a las 6 de la mañana. Con 15 años, una cosa así, y con mi novia de aquella época. Fue un susto brutal. Y además era una mezcla enorme porque ponían El acorazado Potemkin, El Señor de los Anillos, Fuego en el cuerpo y Cuadrofenia. ¿Eras mod ya cuando fuiste a verla con 15 años o estabas todavía? ¿Tuvo algún impacto de en ti? alguna manera, me molaba el rollo, pero no era realmente mod.
Javier. Bueno, mañana te voy a contar la historia de Cuadrofenia, así que no voy a contar mucho, Diego, voy a contar ciertas partes, ¿no? Cuéntanos Sí. cómo te llegó a ti o cómo te influyó Yo, por a ti. ejemplo, la vi en el 83, que tenía 16 años, y venía de un ciclo que había en el Ayuntamiento de Donosti de cine musical. La semana anterior vi Steve Live, creo que se llama, una de los Rolling Stones, de la gira del 81, 80 por ahí era, que me encantó. Salí de la película, me compré un sombrero parecido a este, tipo Keith Richards. Y ahí sigue. Y a la semana siguiente pues vi Cuadrofenia, no era mod, pero todas esas canciones las había escuchado en casa de una tía mía, de mi tía Julia, que era una cassette que no venía ni títulos ni nada, y todas las tardes me la pasaba escuchando y rezumaba rabia, furia, melancolía, igual todo lo que yo sentía a mis 16 años entonces, ¿no? Entonces cuando vi esta canción, que pues, ya cuando escucho esta canción me pongo malo, de Real Me, y le vi a Jimmy con la moto, ya surgieron unas emociones viendo la película que dije, bueno, soy mod. Quiero decir, porque yo era un adolescente parado ahí en mitad del mundo que no sabía dónde estaba, ¿no? Estaba rodeado de punks, de heavies, de playboys de discoteca por el barrio, de kinkies de barrio. Y cuando vi esto dije, hostia, esto es lo que había. Es cierto, la película hace despertar diferentes sentimientos, esa rabia, esa melancolía. No voy a destripar el final por si queda alguien por verla. Y no está bien, a mí no me gusta nunca contar los finales de las películas, pero es cierto que en esta hay un momento, en ese final, en que el protagonista, Jimmy, arroja un sabor agridulce, ¿no? En los últimos instantes. Parece que hay como un desencanto con toda la vida que había llevado. ¿Vosotros lo veis así o esa es una percepción mía? Sí, puede ser, pero bueno, quizás vuelve a hacer la guerra por su cuenta, no lo sé. El final también es el comienzo, bueno, es que son cosas que hay que mirarlas un poco. Sí, por ahí voy, Entonces, ¿no? por eso no quiero igual también descubrir mucho. Una pregunta que puede ser evidente, pero que sirva para dejar claro el terreno. Sois mods los dos todavía, ¿verdad? Sí, pero yo, por supuesto, yo fui, soy y seré. Lo único, claro, el desencanto dentro de los mods también existe, quiero decir. Yo, pero bueno, Alejandro creo que es el más fiel y más que yo igual incluso que ser mod, ¿no? Pero el desencanto de ciertas partes de mi vida también ha surgido. No he tirado mi lambreta por el Monte Igueldo, pero también he hecho la guerra por mi cuenta, siguiendo siendo mod, ¿sabes? Entonces, hay un grupo que me gusta mucho que son los Death Faces, un grupo de los 80, 90, que se pasaron por Donosti hace unos años. Yo pensaba que me estaban contando una película distinta, pero bueno, ahora van a sacar un disco dentro de poco. Y Death Faces es, pues, mata tus trajes, no quema tus trajes, tira la scooter por el acantilado, etcétera, etcétera. Y bueno, cierta parte también hay en ello. Pero siempre seré bot, eso sí. A ver, yo entiendo, en realidad cualquier persona podría comprarse una parca, ¿no? O una lambreta, un traje de corte italiano, pero el hábito no hace al monje, ¿no? Ser mod no es cómo vistes o lo que llevas. Yo me imagino que hay un sentimiento, o no sé, si es de pertenencia a un colectivo, de identidad con otra serie de valores o de personas, que es lo que te hace sentirte mod, Es muy ¿no? difícil de explicar porque la de veces que hemos intentado encontrar las claves de por qué razón cuando eres pequeño y estás buscando tu dirección en la vida, buscando una identidad o pertenecer a algo, de repente abrazas de una manera tan inconsciente una historia que te acaba de llegar y que tampoco es la tuya. Yo en alguna ocasión he dicho, hubiera sido más lógico que yo me hubiera puesto en León a intentar que todo el mundo fuera de la Real Sociedad, por ejemplo, en vez de ser a que todo el mundo se hiciera mod. Había cosas que llevaba yo más tiempo sintiendo por dentro que esto, pero tiene una cualidad muy especial lo mod para mí. Con el tiempo me he dado cuenta de ello, y es la capacidad de adaptación al momento en el que estás viviendo. Hay muchas maneras de ser mod. Antes estabas hablando de Cuadrofenia. Una de las cosas que más me atraen a mí de la película Cuadrofenia es que es muy punk. Cuadrofenia es una película muy de su momento. No es realmente un reflejo de cómo eran exactamente las cosas en los 60, sino eran las cosas de los 60 vistas a través del prisma de los punks. De hecho, todos los protagonistas, Rodman los cogió de la escena punk. Eran cantantes de grupos, era gente que estaba en los conciertos en el Marquee o en el Vortex pegando botes y haciendo pogo, y los recicló en
en mods para la película. Y a mí esa capacidad de poder identificarte con cada momento me parece muy interesante. Que haya mods de pelo muy corto, mods de pelo muy largo, mods que escuchan música muy suave y mods que escuchan música muy fuerte. Eso me parece que forma parte del gran encanto de los mods. Sí, yo creo que también. Y aparte es un sentimiento. El hábito no hace al monje y puedes ir como en casa con una sudadera, las zapatillas de casa, pero el sentimiento de ser mod, eso no te lo quita nadie. Javier, si no me equivoco, tú fundaste los Scooters allá por el año 84. Alex, no sé si los flechazos se formaron en 86, 87. Por ahí andamos, ¿no? En el 86. Navidades del 86 fue el primer concierto. Empezamos un poquito después de los Scooters. Fueron una gran influencia para nosotros, el grupo de Javi. Sí, bueno, imagino que antes que vosotros pues estarían los Brighton 64 o los Pánico Speed. Estaban por ahí también, ¿no? Los Elegantes. Yo, por ejemplo, a Alejandro le conocí en el año 85, que no tenía los flechazos. Estaba por Donosti. Alejandro, y en mitad de una calle de la parte vieja, le miré a los ojos y dije, este chico es mod. Y efectivamente era mod. Por eso digo que es un sentimiento que ya nos reconocemos, ¿no? Sí. Y desde entonces, desde el año 85, pues aquí estamos siendo amigos. Fue una especie de epifanía lo que pasó. O sea, nos vimos, tú vas con Willy, de hecho, estabais los dos, y yo andaba buscando a ver dónde habría algún mod. Como yo. En San Sebastián, la parte vieja, y ¡plas! Ahí estaba Javi. Y empezamos a hablar y... ¿Quedáis muchos de aquellos días? ¿De los mods que os juntabais en aquellos días, mediados de los 80, segunda mitad de los 80? Había mucha gente en todos los lados. Era una cosa... en muchas ciudades existía y también ibas buscando. Pero bueno, yo en verano no había encontrado en San Sebastián tantos mods, pero sabía que había. Los Elegantes habían tocado en el Autódromo, ¿se llamaba? Sí, el Autódromo. Un concierto que se suponía que había sido mítico, pistoletazo de salida de muchas cosas, tal. Pero bueno, en realidad... fueron los Scooters y Javi los que supieron aglutinar a un montón de gente dispersa en la provincia para buscar entre todos una dirección. Sí, yo es que tengo la sensación de que bueno, los primeros años 80, es mi percepción exterior, ¿no? Fueron más iniciáticos, con grupos más contados y señalados, pero a partir de esa mitad de los 80... no fue un movimiento tan minoritario, ¿no? Había mods por todas las ciudades y la cosa creció bastante. ¿Cómo recordáis vosotros la segunda mitad de los años 80 en la escena mod aquí en España y en la zona norte, que es la vuestra? Para mí los Brighton 64 eran la banda a la que había que seguir, ¿no? Bueno, y Alex, tú dijiste también lo mismo, ¿no? Estaban también los Elegantes por ahí, pero bueno, los Brighton 64, vi una foto, no me acuerdo en qué revista, del Ruta, ¿no? Pero alguna de esas de la época, y me quedé impactado con la imagen, la de las columnas de Gaudí, del Parque Güell, ¿no? Y vi que yo pensaba que era una cosa rara por el mundo, y vi que había más gente, más amigos por ahí, ¿no? Y luego después, bueno, a partir de los scooters, los flechazos, sobre todo con los flechazos, yo creo que fueron el gran pistoletazo para que la gente conociera más el mundo mod, ¿no? Creo yo. Nosotros todavía éramos un poco, no sé, iniciáticos. Alex también tenía Ópera Prima, su grupo, pero yo creo que a raíz de los flechazos ya fue el boom mod que hubo al final. Antes de hablar de ese boom mod que se produjo ya, pues yo me pondría los flechazos como punto de inicio. Y en los primeros años 90, si te parece, vamos a escuchar una de los Scooters, ¿vale? Bueno, a ver. De esto, hace tiempo de esto. Espía de la oscuridad, por las calles los verás. Chicos y chicas que van mirando atrás, esas cosas que comprenderás. Una luz se apaga en aquel bar, otra cerveza quiero más y más. Mucho tiempo esperando la ocasión para encontrarnos solos tú y yo. Si pudiera
convencer que tienen razón. Los chicos de la calle somos tú y yo. Los chicos de la calle, esta canción apareció en Secretos de mi ciudad, el disco que los Scooters editasteis en el año 88, y la canción sigue pareciendo una fotografía de su tiempo, ¿no? Bueno, no sé, es difícil hablar de las canciones uno mismo, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Alex? Habla tú por ella. A mí me resulta muy emocionante escucharla siempre. Esta canción me trae muy buenos recuerdos. Un gran tema. Yo lo único que puedo decir es que ahora la canto mejor que antes. Oye, los Scooters os separasteis en el 89. 89, sí. ¿Qué pasó? Pues íbamos a sacar el segundo disco, ya hemos grabado ya las maquetas para el segundo disco y, bueno, dos componentes de la banda, uno se iba a estudiar a Madrid, otro no podía trabajar. Y ya era mucho desgaste, ya yo había tirado 5 años ahí dándolo todo, no sé, es un desgaste emocional, musical, y bueno, lo dejamos un poco en stand-by, pero al final ya nunca volvimos. A la par que sacaban ellos su primer álbum, debutabais también Los Flechazos, y para el año 89, cuando ellos se disolvían, vosotros empezabais a pegar una especie de pelotazo dentro del movimiento mod, porque sonabais incluso en grandes emisoras, ¿no? Y se empezó a crear un circuito mucho mayor. ¿Cómo notasteis ese cambio que hubo en la escena de los años 80 a los años 90? Bueno, nosotros lo sufrimos de alguna manera porque era una situación extraña. Nosotros veníamos de un instituto y de tocar para los amigos y de una especie de militancia que a lo que nos llevaba era a intentar una especie de, con nuestras epístolas hechas canciones, intentar meter a la gente en nuestro mundo. Éramos muy fans de los grupos y estamos en una escena que era una escena muy concreta. Y de repente nos vimos tocando en grandes salas, gustando a muchísima gente, sonando en radios comerciales y eso a lo que nos llevó es a un éxito y que lo disfrutamos como jóvenes, pero a la vez una especie de rechazo dentro de nuestra propia escena, porque un concierto de Los Flechazos dejaba de ser un evento mod para ser un evento para todo el mundo y a mucha gente eso no le gustaba mucho y sentían sensaciones encontradas. Entonces nosotros también con nuestra cabezonería intentamos trabajar en los dos campos y fue bastante frustrante de alguna manera. Recuerdo el éxito como un problema. Sí, a la larga, ¿no? Suele ocurrir, ¿no?, que parece que cuando algo es de un colectivo y sale de ese colectivo, los que están ahí dentro dejan de verlo como algo tan suyo. Y siendo una cosa que yo nunca había sentido, porque yo descubrí a los Jam en Aplauso, en Televisión Española, un programa de máxima audiencia. Yo disfruté como un chino cuando Brighton 64 de repente fueron número 1 de una cadena comercial y pensé, ha llegado nuestro momento, qué guay. Aquí todo el mundo de repente va a escuchar música mejor de lo que escuchaba antes. Y en cambio cuando esa oportunidad la tuvimos nosotros, no sé si es que no fuimos capaces de canalizarlo nosotros o que también desde el principio éramos un grupo eminentemente pop. Estaba escuchando la canción de Javi y me estaba acordando de nuestras conversaciones porque ellos estaban grabando su primer LP, los Scooters, y nosotros estábamos grabando nuestro primer LP viviendo en la era pop y como me decía Javi, y tenía razón, el nuestro suena mejor. Yo creo que el nuestro suena mejor. Pero sonaba diferente. También estaba enfadado porque no le habían dejado meter teclados analógicos en el disco. Ya, me han obligado a meter ahí un teclado que no me mola, pero al final el sonido general es como más contundente. Y nosotros, en cambio, teníamos un productor que se pasaba las noches en el agapo, escuchando garaje y tal, y nos dejó un poco de manga ancha para que nuestra música fuera un poco... tuviera un filo más, ¿sabes?, más acerado. Pero por otra parte éramos una banda muy pop. O sea, el hecho de aparecer llamándonos Los Flechazos y haciendo un LP que se llama Viviendo en la era pop, a mucha gente le descolocaba. Yo creo que le estuvimos descolocados durante 11 años. Bueno, yo creo que si te dije eso, Alex, ahora te pido disculpas, porque no hay cosa que más me desagrada que es el sonido del disco de Scooters, ¿no? De hecho, me echaron del estudio. El productor me dijo, venga, tú vete de aquí ya, me dio 5.000 pesetas en la época y me fui a Malasaña a beber algo. Sin más. Bueno, las baterías eran como nunca es tarde para disculparse. Vale, la batería era todo disparado, el teclado que me pone nervioso cada vez que lo oigo, que es un DX7 Yamaha. Teníamos un órgano Hammond súper bueno y tal, y no nos dejaban hacer el sonido purista que nos gustan a los dos, por hacer un sonido más pop, más comercial para llegar
al público. Aún así, los scooters se paran en el 89, pero tú no has parado de hacer música en todos estos años. A veces te has ido quizás a otros derroteros aledaños, ¿no? Sí, Con algunas canciones, pero has bueno, seguido grabando en solitario. Tuviste el grupo Mod Time, con el que sacaste un par de discos a principios de este siglo. Yo, digamos que no soy cuadrofénico, bueno, soy igual, tengo doble personalidad, no lo sé. Tengo también, antes de ser mod, yo con 15 años ya, o con 14 ya era fan a muerte de Bob Dylan. No lo entendía porque él era una persona bastante mayor que yo, pero bueno, me gustaba Bob Dylan. Y ahora que todo el mundo le conoce como es, ¿no? Ya sé que a algunos igual nos cae bien, pero bueno, me da igual. Pues empecé viendo un poco el futuro de scooters o lo que estaba pasando, y yo también mi manera de componer pues empezó a cambiar y empecé a, no sé, a escribir de otra manera, otro tipo de canciones que me venían a la cabeza, ¿no? Y ahí he sido pues muy, no sé, he hecho lo que he querido, por decirlo de alguna manera, no he tenido ninguna presión de hacer esto o lo otro. No sé si he acertado o no, pero por lo menos estoy feliz de todo lo que he hecho, ¿no? De toda la trayectoria. Pues he sido un músico libre, una persona libre, para hacer lo que quisiera, con éxito más o menos, pero bueno. Una duda que me surge: antes nombrabas a los Jam, cuando los viste por televisión, como una gran influencia. Sé que Paul Weller ha sido una gran influencia para ti. En Secretos de mi ciudad también había varios guiños a los Jam, ¿no? O a la música de los Jam. ¿Podría ser Paul Weller, igual esto que digo es una burrada para muchos, pero podría ser la figura más importante en la historia del movimiento mod, sin ser de los años 60? Yo sé que a los mods más puristas no les gusta nada esa realidad, que en el fondo es una realidad, sí. Yo tengo que reconocer que llevo unos cuantos discos de Paul Weller sin escucharle. No, sí, me estaba refiriendo a los Jam más que a Paul Weller, debería claro, decir. pero no deja de ser una figura emblemática y que ha hecho mucho no solamente por recuperar la esencia de los mods de los años 60, sino por fidelizarlo y llevarlo a otro terreno e intentar aportar cosas nuevas y nuevas visiones y nuevas perspectivas, algunas veces con sus errores o con sus defectos y otras veces acertando plenamente. A mí me parece que es una figura clave y a la que no se le debería poner ningún pero, aunque luego internamente yo le pongo unos cuantos. Bueno, para mí los Jam es el mejor grupo de la historia. Luego están los Beatles o los Who, y es lo que antes hablábamos del desapego, de la frustración, porque tú sabrás mejor que yo, Alex, cuando en la historia mod empezó un poco el ser más purista, el Northern Soul y estas cosas, ¿no? Los Jam estaban como mal vistos, ¿no? Un poco mal vistos dentro del purismo, ¿no? Entonces yo no lo entendía. Una época que no entendía, no sé, para mí los Jam eran los mods actuales, aunque haya pasado igual 5 años desde su desaparición, ¿no? Y ahí fue un poco de mi desencanto mod, porque mucha gente no entendía que los Jam fueran así, ¿no? Y Paul Weller, pues lo que dice Alex, para mí es Dios también. Yo tampoco no le escucho casi últimamente, aunque tampoco escucho mucha música, pero bueno, pero fiel total a Paul. Bueno, es evidente. Estaría bien aclarar que muchas veces habla de música mod, que no hay un estilo de música mod, ¿no? Sino que los mods escuchan una gran variedad de estilos, y como música mod es un compendio de todo ello, y que la música es una de las inquietudes fundamentales que unen al colectivo mod, ¿no? Una forma de identificarse es por esos gustos musicales, pero esa cultura mod va mucho más allá de la música, llega también al cine, a la moda, al arte incluso. En tu caso sé que sí, Alex. En tu caso, Javier, ¿tú has estado vinculado también a todo ese otro mundo paralelo que hay a la música No tanto. Yo soy para eso peor estudiante. Con mi Vespa o mi lambreta, tener los espejos bien y tal, con eso ya me vale. Pues yo Alex sabe más de arte. Quería aprovechar, claro, esta pregunta para preguntar a Alex por el proyecto que estás montando, esa futura... ese futuro museo del pop, ¿no? Sí. Que cómo va la cosa y que nos pusieras un poco al día en un momentito de cómo están las cosas. Va muy bien. El archivo gráfico de la era pop. Archivo gráfico de la era pop. Sí, eso es. Va a ser una especie de museo-archivo en un pueblo de la provincia de León, Santa Colomba de Somoza, donde crearemos un espacio una especie de casa de cultura grande dedicada a la cultura pop, donde habrá una exposición permanente
de material de los años 60 y un montón de actividades con una sala de exposiciones temporales, un archivo donde los investigadores o los periodistas podáis acercaros y revisar revistas musicales de los años 60. Tenemos apoyo de muchísima gente de tu casa, de Radio 3, fundaciones GAE, ayudas europeas, y estamos deseando arrancar dentro de un año y un poquito para crear actividad, para regenerar también la zona y para luchar contra la despoblación rural que asola todos esos lugares de Castilla y León. Hay que arrimar un poco el hombro. Y me parecía una idea muy buena, en vez de localizar un proyecto como este de un museo tan especial y tan único en una capital o en mi ciudad, irme a la provincia y hacer a la gente viajar y descubrir sitios nuevos, que es un poco lo que hacemos todos, lo que habéis hecho vosotros hoy con Hondarribia. Los que están aquí lo conocen perfectamente, pero yo sé de unos cuantos que han estado mirando en el mapa a ver qué sitio, viendo fotos, y estoy seguro de que volverán cuando toda esta pesadilla pase. Archivo Gráfico de la Era Pop es el proyecto en el que está inmerso Alex Cooper. Junto con Javier San son pues las dos personalidades con las que estamos hablando, pasando este rato aquí en el sótano de Radio 3, en este especial desde el AMUA Festival. Yo creo que es un buen momento para escuchar una de Los Flechazos. Salgo a la calle otra vez. Las chicas del escaparate se han pintado la cara, ya dejó de llover, pero mis pies esquivan charcos en la acera mojada. Cada sábado recorro la ciudad gastando todo el dinero que gané, buscando telas de opar, gafas de sol, zapatos blancos y corbatas de seda, Coca-Cola y ska. Los chicos saben lo que tienen dentro de su cabeza. El estilo no se compra, sé que tú nunca podrás entenderlo. ¿Qué más da? Por eso no me intentes atrapar. Por eso nunca lo podrás lograr. Es algo tarde para hacerme cambiar. No voy a cambiar, cantaba Alex allá por el año 88, cuando estaba viviendo en la Era Pop. Algo me dice que 33 años después te siguen gustando muchas cosas que te gustaban en aquel entonces y que sigues pensando en muchas cosas de forma parecida. ¿Es así o ha cambiado mucho Alex Díez en estos años? He cambiado, pero me sigue gustando lo mismo. Lo que pasa es que me gustan muchas más cosas. Sí que es verdad que es muy fácil decir que yo siempre he hecho canciones que podían ser como de los Small Faces o como de los Who, pero en realidad ha habido otras influencias que se han ido añadiendo a todas esas. Yo no creo en la evolución cambiando de un apartado a otro y olvidándote de lo que habías hecho antes para hacer algo totalmente distinto. Creo en la acumulación, y en eso se nota en la música, que en algunos momentos es a lo mejor demasiado repetitiva, puede ser, pero por otra parte es de verdad, es lo que me sale de dentro. ¿Echas de menos el tocar? ¿El seguir componiendo o grabar un disco? No, estoy liberado. Puedo venir aquí a verte, puedo montar el museo. Bueno, tienes bastante lío entre el museo, Ediciones Chelsea. Sí. Por cierto, aprovecho para felicitarte por la edición del libro de Boy About Town, de Tony Fletcher, un libro muy recomendable, no sobre el movimiento mod, porque es un poco la historia de un jovencísimo adolescente, totalmente precoz, que se mete a montar un grupo, a sacar un fanzine en los años en los que Londres está cambiando y vive la llegada del punk, la llegada del revival mod y la llegada de todo aquello visto desde un prisma muy adolescente, muy juvenil. Está muy bien narrado y ayuda mucho a meterse en aquellos días sin una versión pragmática, o sea, dogmática, ¿no? de cómo tenían que ser las cosas. Boy About Town es uno de los últimos libros que ha sacado Ediciones Chelsea. Escena mod a día de hoy, ¿cómo está la cosa? ¿Sigue sana? La escena mod, sí. Dices. Sigue renovándose. No sé si podríamos llamarlo escena a lo que tenemos hoy en día. Hay un montón de actividad y hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero en realidad yo la única escena juvenil que he conocido
a lo largo de los años era el mundo de los heavies. Cuando yo tenía 15 años iban todos a la Sala Canciller. Eso era una escena de verdad. Ibas a cada ciudad y había 500 o 600 chavales con el pelo hasta el culo escuchando a Barón Rojo y a Bush. Lo que hacíamos nosotros es una especie de pequeñas mini escenas en las que al final nos conocemos todos y somos todos amigos. Y se funciona de otra manera. Es muy bueno la escena mod porque es muy creativa, porque hay gente tan importante que ha salido de la escena mod, que ha aprendido lo que es el rito de crear y que luego lo han adaptado a 1000 cosas distintas, ya sea discjockeys de música de baile o realizadores de cine o músicos. Entonces eso sigue habiendo chavales jóvenes. Si recuerdas la última gira de Cooper, yo llevaba un batería que no tenía 20 años, se llama Conrado, y que también es mod. Esa generación también existe, nos da esperanzas. Jóvenes heavies sigue habiendo todavía bastantes, ¿eh? Los encuentras por ahí. Jóvenes mods sigue habiendo. Javier Sanz, tú que eres un hombre que te mueves mucho, y conoces la noche. Sí, la noche sí, y la mañana también. Y el amanecer. ¿Te encuentras con jóvenes mods todavía por ahí? Muy pocos, alguno hay por ahí, pero no sé, hablando de escena, pues lo que dice Alex también, ¿no? Yo creo que es como, me siento como al principio, ¿no? Es como yo soy mod y voy contra el mundo. Es una lucha. Es como ya contracorriente de todo lo que hay, ¿no? Es que no sabía cómo decirlo. Es que al final es muy punk. Es lo que decía antes Alex de Cuadrocinas, que es muy punk el ser mod, incluso hoy en día, no lo sé. Pero escena, yo ahora mismo, pues no sé, podré decir alguna cosa, pero no se me ocurre ninguna escena así de ningún tipo. Alex, Cooper, Javier Sanz, ha sido un placer estar charlando aquí con vosotros y yo creo que podríamos alargar la conversación un buen rato más, pero tenemos a los Lie Detectors esperando para dar un concierto. ¡Qué maravilla! Así que, bueno, igual repetimos en otra, ¿no? Cuando quieras, Diego. Yo un aplauso para Alex y para Javier, por favor. Gracias. A ti, Diego. Alejandro igual. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y ahora, mientras los Lie Detectors se ponen en sus posiciones de combate, vamos a escuchar una cancioncita para introducirlos. Lie Detector, suenan los Mighty Scissors, una de las millones de bandas del señor Billy Childish. Y ya tenemos en el escenario de este auditorio de Hondarribia a los Lie Detectors, que han venido para tocarse unas lambadas y acabar la tarde bailando con ellos desde nuestros asientos. Eneko, Urko, Chema, Chiqui, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, buenas noches. ¡Hey! Oye, Chema, nunca te lo he preguntado. ¿El nombre del grupo viene por esta canción que acabo de poner? ¿Perdona? ¿El nombre del grupo viene por esta canción que acabo de poner? Bueno, sí. Ese nombre me gustó como grupo y bueno, ahí estuvo hasta que, sí, al final lo... ¿Tú has sido mod también o qué?
Bueno, mis primeros conciertos fueron en la escena que había en Donosti, con 16 años viendo conciertos de los Scooters, pero bueno, a la vez también estaba escuchando Cicatriz, escuchando Cortatu y disfrutando de la música, pero sí, tenía amigos que estaban en la escena y sí, disfrutábamos de ella. Muchas bandas o artistas han utilizado este tiempo de encierro, este año que llevamos tan negro, para componer, para grabar. ¿Vosotros en qué habéis invertido el tiempo? ¿Habéis estado trabajando en el grupo o no os lo ha permitido? Pues no. La verdad que hemos estado cada uno separado con estos cierres perimetrales y somos una banda que si no estamos juntos en el local de ensayo no funcionamos. Ya. ¿Habéis podido dar ya un par de conciertos antes de este? Eso sí. Sí, estuvimos en enero tocando en Bilbo y el sábado pasado en Miranda, en el Euroclub. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de volver a un escenario, aunque sea con público sentado y demás? Bien, como experiencia buena por las ganas que teníamos y con miedo por ese momento de ese público sentado y tal, pero bueno, yo creo que ha estado bien. Que es mejor eso, por supuesto, que nada. Por supuestísimo. ¿Qué habéis preparado para hoy? ¿Con qué nos vais a deleitar? Pues tenemos el rapper con nuestros temas de siempre más los del nuevo disco. Pero bueno, hemos preparado las canciones que creo que más representan nuestra parte mod o 60 muy en bien. este primer trozo para los oyentes del sótano. Bueno, fantástico. Pues no se me ocurre mejor manera de despedir un programa especial como este, el sótano de Radio 3 en Amúa, Hondarribia, que con música en directo y con una banda tan favorita del sótano como sois los Lie Detectors. Amigos, hasta aquí va a llegar mi intervención en este programa especial, pero todavía queda un tramo, este tramo en el que vamos a dejaros disfrutar con música en directo, con un concierto de Lie Detectors sonando en el sótano para todos vosotros. Quiero dar mi agradecimiento a Ernesto Amiga y a todo el equipazo del Festival Amúa, que ha estado trabajando muy duro para poder sacar esto adelante en tan buenas condiciones. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Radio Nacional que se ha desplazado hasta aquí para que esto también saliese adelante. Quiero daros las gracias a todos los que os habéis acercado con lo difícil que está todo para venir a acompañarnos en esta tarde tan especial y a todos los que seguís escuchando Radio 3 desde vuestras casas, vuestros coches, vuestros transistores, allá donde estéis. Hoy vamos a cerrar las puertas del sótano de Radio 3 y apagar las luces con música en directo. Con todos vosotros en Radio 3, en Amúa, Hondarribia, Lie Detector. ¡Hey! Gracias, Diego. Gracias, sótano. Gracias, Amúa. ¡Hey! ¡Woo! Dame mi elixir, ese trago me hace resurgir.
Gracias. Mi Esker. Yo sin ti no puedo estar. Nos vamos de viaje a Benidorm. Es día de bolo, qué subidón. Manteniendo alegría con el hashish. Yeah. Me doy cuenta que no estás aquí. Miré en el espejo y no me reconocí. No me siento seguro con mi flequillo así. Y me he secado con otros, pero no es igual. Yeah. Lo que tú me haces es algo especial. Yo sin ti no puedo estar. No puedo explicar cómo te pude olvidar, sabiendo lo mal que lo paso, si a mi lado no va. Y abrí el neceser, no me lo puedo creer. ¿Cómo te pude dejar? ¿Cómo te pude olvidar? Y soy adicto a la electrificación, pues no puedo vivir sin tu calor. Y ya no puedo peinarme como Brian Jones. Yeah. Y cuento los días para estar juntos, los dos. No puedo explicar cómo te pude olvidar, sabiendo lo mal que lo paso, si a mi lado no va. No puedo explicar cómo te pude olvidar, sabiendo lo mal que lo paso, si a mi lado no va. Y yo sin ti no puedo estar. Yo sin ti no puedo estar. ¡Hey! ¡Gracias! ¡Qué placer! Felicidad.
Mila esker! Semana me voy de fiesta y yo me visto, sí me preparo, mis pantalones y mi calzado, todo bien puesto, sí, todo brillando y son elegantes y visten muy bien. Fin de semana me voy de fiesta y yo me visto, sí me preparo, mis pantalones y mi calzado, todo bien puesto, sí, todo brillando, son elegantes y visten muy bien. ¡Au! Pateo el suelo y bailo también con mis Chelsea Boots. Son las Chelsea Boots. Las Chelsea Boots. Mis Chelsea Boots. Son mis Chelsea Boots, las Chelsea Boots. Oh, Chelsea Boots. Chelsea Boots. Son mis Chelsea Boots, las Chelsea Boots. Oh, Chelsea Boots. Chelsea Boots. Son mis Chelsea Boots, las Chelsea Boots. Oh, Chelsea Boots. Chelsea Boots. Son mis Chelsea Boots, las Chelsea Boots. Oh, Chelsea Boots. Chelsea Boots. ¡Hey! ¡Woo! Gracias. Ahí estaban los chicos de la calle de Javier, creo que callejeando de Alex, ¿puede ser? Y nosotros nos gusta la calle. Hey, 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 hey. Y el lunes no puedo pensar
si es un buen día para ir por ahí. Y el jueves vuelta a empezar. El viernes quedábamos para ensayar. Me gusta la calle, y me gusta la noche que os voy a contar. Me gusta la calle, y me gusta la noche mucho más que y el sábado salgo a tomar. La cosa se anima, yo me vuelvo a liar. Y por la noche algún concierto habrá. Y que esto no acabe, yo no quiero parar. Porque me gusta la calle, y me gusta la noche que os voy a contar. Me gusta la calle, y me gusta la noche mucho más que antes. Me gusta la calle, y me gusta la noche que os voy a contar. Me gusta la calle, y me gusta la noche mucho más que antes. Y aquí ya llegará nuestro momento. De nuevo, sí, vamos todos ahí. Me gusta la calle, y me gusta la noche. Y a mí me gusta la calle, y me gusta la noche. Me gusta la calle, y me gusta la noche. Me gusta la calle, y me gusta la noche mucho más que a... ¡Hey! Gracias. Sube un par de cervezas. ¡Hey! Seguimos. ¿Qué tal estáis en vuestras localidades? Esto es Muero en Primavera. Y ya es primavera. Y yo siento terror. De un día a otro veo almendros en flor. ¿De dónde salen esos brotes de hierba que rompen el cemento? Salen hacia afuera. Y hay un momento clave al final del invierno que cambia la energía y yo me inquieto. No llevo bien el aumento de luz. Me encierro en mi cueva y escucho a un bus porque yo muero en primavera.
pase mi voz, por favor, aquí. ¡Hey! ¡Hey! Vamos a pincharlo. Tienda entré. No te imaginas lo que me encontré. Sí, a buenos singles de rock and roll. Por poco basta me lo llevé. Oh, sí. Vamos a ver, por favor. No ya quiero gastar tacón. Quiero gastar. Un single de los Real Kids y luego el otro de los Predators. Voy a bailar con Cajante y ese tema suyo de los Prisioneros. ¿Qué tal? Un poco de pop rock. Sí. La gira discos en ese bar. Me subo a casa por mi pick-up. Sí. Monto la fiesta en mi habitación. Gracias. Mañana, si tenéis la suerte de estar aquí, disfrutaréis de una pinchada con buen material seguro. Y a bailar en vuestros asientitos. Hay que currárselo. Hay que currárselo. Los pinchas necesitan feedback bueno ahí.
Gracias. Mi Oscar. ¿Estamos con la antena todavía? Diego, dinos algo. ¿Dónde estás? Se ha ido. Ha hecho el programa y se ha abierto el tío. Con las ganas que tenía de venir. Vaya brazacos, ¿eh? Esto es Zimbalda, espero que os guste. Y hace tiempo que me siento así. Mi mente me engaña y no me deja beber. Los días son largos, las noches se ven. Y yo tumbado en mi cama no puedo dormir. No, no, no. No, 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 no quiero beber. Yo no quiero beber así. Ahora hay buenas cosas que me han hecho cambiar. Ya no hago caso a mi mente y ya no miro hacia atrás. Tirado en mi casa yo quiero salir. Disfrutar con vosotros, yo me quiero divertir. Y ahora todo ha acabado. Y ya todo pasó. Ahora hay buenas cosas que me han hecho mejor y yo quiero salir de aquí. Ya todo ha pasado, ya todo acabó. Ahora hay buenas cosas que me han hecho mejor y yo quiero salir. Yo quiero salir. Quiero salir de aquí. Sí, quiero salir. Yo quiero salir y quiero salir de aquí. Gracias. Me ha pillado la mañana sin un sitio a donde ir y no soporto la bajada bajo la lluvia rulando por ahí. Cada día en el curro
Y Oscar, gracias. Está para Ivonne, me cago en Dios, por haber venido a vernos. Alguien me ha dicho que la bruja ha vuelto esta noche a la ciudad y he recordado estos malos momentos que en otro tiempo me hizo pasar y es necesario jugar con el mollo que me salve y me ayude a ahuyentar a la bruja. A ella, que ha probado de todo, pero de todo. Yo no la puedo envenenar y es mi última baza. Y este sacrificio no lo puedo remediar. Es un momento que me ayude y me salve para ahuyentar a la bruja. ¡Bruja! ¡Ya te tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Bruja! ¡Marcha! ¡Aléjate de mí! ¡Vete! ¡No malmetas más! Oh, sabe y por fin yo dado en el blanco y yo vestido de blanco con mi traje celestial, cegada por mi luz y perdida la virtud de ese brujo que ahora soy yo. Ya no es necesario jugar con el mollo. Ya te tengo, bruja. ¡Hey! ¡Hey! Gracias. Chiqui, chiqui. ¿Qué ha pasado con el cable? Se ha enredado. Gracias. ¿Qué tal lo lleváis? ¿Pero qué pasa? Decir algo. ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué tal lo estáis pasando? Aurora te ve por ahí. Es la única que conozco. Aurora, Urco, Aicorcho, John. Son las 12 de la noche y en la calle no hay tranquilidad.
noche y en la calle no hay tranquilidad. Son las 9 de la noche y en la calle no hay tranquilidad. Bailemos. Iluminas mi noche y proteges mi día. Curas mis males y alegras mi vida. Te veo llegar y tú te acercas hacia mí. Empiezas a hablar. No sé qué va a pasar, porque nena, mi corazón está en llamas. Sí, nena, mi corazón está ardiendo por ti. Iluminas mi noche y proteges mi día. Curas mis males y alegras mi vida. Te veo beber labios mojar. Ya no aguanto más. Te quiero besar, porque nena, mi corazón está en llamas. Sí, nena, mi corazón está ardiendo por ti. Iluminas mi noche y proteges mi día. Curas mis males y alegras mi vida. No sé, no puedo comprender que te fijaras en mí, que me miraras así, que me quisieras así y que me hicieras así, 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 así. Iluminas mi noche y proteges mi día. Curas mis males y alegras mi vida. Iluminas mi noche y proteges mi día en el juego. Somos pareja, nos tocamos por debajo de la mesa.
Gracias. Eskerrik asko. Vamos terminando. Y es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Y sácame una cerveza más. Y es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Y es el libro de Michael, me empujó a buscar mágicos de bajos paralelos. Que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Y sácame una cerveza más. Y es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Y empecemos las lagers con lúpulo de Sater. La ría de inglesa sí me fue muy bien. Sí, muy bien. Y descubrí un aroma que hizo enloquecer. Y bien. Sí, muy bien. Le salió muy caro el regalo a aquel. Es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Y dos pequeños amores a orillas del río. Una morena y una rubia no se llevan bien. No muy bien. Rebosando espuma y a brindar seco. Que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Si es que mi vida es con cerveza, cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Si es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Si es que mi vida es con cerveza, sin cerveza no es mi vida. Sácame una cerveza más. Y bien. Así muy bien. Y digo, sí. Gracias. Bueno, pues ha sido un placer, hasta otra y tal y cual, y ya nos vamos con una versión sin voz. ¡Hey! Ha sido un placer.
estar aquí esta noche con Diego, con Alex, con Javi, con todos vosotros, por supuesto, que habéis venido y espero que hayáis disfrutado con ellos, con nosotros. Nos vemos en la próxima. Rock and roll.